cerca de 300 inscriptos, entonces se hace bastante complejo. Por lo tanto, en nuestro caso en particular, lo que decidí fue que vamos a validar todos los trabajos prácticos que se hayan presentado hasta ahora, ¿sí? Es decir, todos aquellos trabajos prácticos que hayan sido aprobados van a ser validados por el cursado. Eso en un primer momento. Por lo tanto, yo les recomendaría de que piensen muy seriamente en presentar los dos trabajos prácticos que faltan para que por lo menos ustedes que han venido cursando regularmente la asignatura a través de este sistema virtual puedan tener el 100% de los trabajos prácticos aprobados, que es uno de los requisitos que tiene la materia para la promoción. La segunda cuestión reside en la evaluación. La evaluación que nosotros vamos a llevar a cabo va a ser un parcial domiciliario. A nosotros nos queda una clase más y luego vamos a hacer una última clase en donde le vamos a dar los lineamientos de cómo van a realizar el trabajo parcial domiciliario, que puede ser grupal o individual, como ustedes mejor lo decidan. Y aprobando ese parcial domiciliario con nota 7 o, igual o más de 7, van a estar en condiciones de presentar el trabajo final, con el cual ustedes van a poder acceder a la promoción. Los que no cumplan con este requisito van a quedar en situación de regular y van a tener que después rendir la asignatura en el turno correspondiente. Como tampoco sabemos cuál va a ser la modalidad de examen final, pero por lo pronto lo que yo había pensado es que ustedes en ese examen final lo que van a hacer es la defensa del proyecto que van a presentar como requisito para la promoción. No sé si queda claro. Si tienen alguna duda me van escribiendo por el chat y la vamos subsanando. Bueno, la propuesta que se va a oficializar entre mañana o pasado desde la facultad indica de que es muy posible que el cuatrimestre se inicie después de las vacaciones de julio. Las vacaciones de julio, de acuerdo al calendario académico nuestro, va a comenzar, si me esperan 2 segunditos que me fije en mi almanaque, le digo con exactitud. Per. Claro, tenía anotado. A ver, de acuerdo al calendario académico que tenemos en la facultad, las vacaciones nuestras comenzarían el 10 de julio, ¿sí? Y estaríamos volviendo a clase el día 26, ¿sí? En la semana del 26, de acuerdo a esa propuesta que hay de calendario académico, estarían comenzando las clases para los terceros, cuarto y quinto años. Y sería esa clase semipresencial que ya le había dicho. ¿Cómo va a ser? Bueno, ya nos pondremos de acuerdo llegando el momento de cómo va a ser ese cursado semipresencial. Por lo pronto, es una propuesta que seguramente va a hacerse público entre jueves y viernes. La idea es que los primeros años, obviamente que ustedes no entran en esa, comienzan las clases el 1 de julio y los cursos superiores a partir del día 26, ¿sí? A partir del 26. ¿Estamos bien?
Bien, vamos a ver las preguntas. Dice, ¿de cuántos integrantes sería el parcial, el grupo domiciliario? No es grupo, es el parcial, se llama parcial domiciliario. Y el grupo no tiene que ser más de 12 integrantes, ¿sí? 12 integrantes. Y el que quiera hacerlo individual, obviamente, como lo dijimos, por la situación que estamos viviendo, lo puede hacer en forma individual. Pueden ser grupos de 2, de 4, de 6, de 10, ¿sí? Pero no más de 12. ¿Estamos? Y el que quiera hacerlo en forma individual, lo puede plantear en forma individual. El trabajo 3 ya fue corregido porque nosotros lo enviamos el día 4 de junio al correo de la Jimmy Alfaro, pero no se... Bueno, con respecto al trabajo práctico número 3, hubo una confusión, y bueno, eso lo vamos a aclarar ahora. Si ustedes se fijan en el aula virtual, van a ver que la profesora Noelia le puso un enlace, ¿sí? Porque el trabajo práctico número 3 lo va a corregir la profesora Noelia. Entonces la profe puso en el aula virtual un enlace, dice subir en este enlace el TP número 3. Y muchos se lo mandaron a la profe Jimena, ¿sí? Y obviamente seguramente no debe haber sido corregido. Por eso, si ustedes vuelven a entrar al aula virtual y ven el enlace, suban el trabajo práctico en ese enlace para que la profe pueda tener acceso y se lo pueda corregir. ¿Mm? ¿Estamos? Vuelvan a revisar eso. Dice, el proyecto es individual o grupal, y si se aprueba se promociona. El proyecto es individual o grupal, como ustedes quieran, ¿sí? Y si se aprueba, efectivamente se promociona. Pero para promocionar, acuérdense, tienen que tener los 5 trabajos prácticos aprobados y tienen que tener el parcial domiciliario aprobado. Eso es previo al proyecto, ¿no? Así que tengan en cuenta bien estos requisitos. ¿Estamos? ¿Sí? De cualquier manera, aquellos alumnos que no pudieron entrar al aula virtual, no presentaron trabajo práctico, les falta trabajo práctico por presentar, lo vamos a hacer en esa instancia que es semipresencial. Aquellos que vinieron cumpliendo con todos los requisitos que habíamos planteado hasta acá, obviamente no van a tener necesidad de volver al cursado semipresencial porque ya cumplieron con los requisitos que le habíamos exigido en la materia. ¿Está? Bien, lo que decía María José acá respecto al proyecto, bueno, a partir de ahora, la unidad número 4, vamos a comenzar a ver cuáles son las partes de ese proyecto y cómo se tiene que armar un proyecto de investigación desde el punto de vista cuantitativo. ¿Mm? Así que si no les queda ninguna duda más respecto a lo que dije, podemos comenzar entonces a desarrollar la unidad temática número 4. ¿Sí? No sé si Noelia me estás escuchando, podemos comenzar con la presentación. Las dudas que vayan surgiendo, volvemos al chat. ¿Sí? Volvemos al chat y vamos preguntando las cosas que no quedaron claras. Presten mucha atención porque a partir de ahora vamos a comenzar a ver la formulación de un proyecto de investigación desde el punto de vista cuantitativo, cuáles son sus partes, cuáles son sus partes, y obviamente cómo tienen que armar ustedes ese proyectito que le va a permitir a ustedes más adelante, si está bien hechito, promocionar la asignatura, previa aprobación de los prácticos y el parcial domiciliario, obviamente. Bueno, acá estamos viendo los conceptos que vamos a desarrollar en la unidad número 4, es el proceso de la investigación cuantitativa en el trabajo social. Y ahora vamos a ver, pasamos a la siguiente, la bibliografía que vamos a trabajar. Vamos a trabajar en nuestro libro de cátedra, que dicho sea de paso está muy pronto a salir, ya impreso. Este es un adelanto de lo que es el libro de cátedra que fue publicado en el año 2019, en donde está desarrollado justamente las partes de un proyecto de investigación cuantitativa. Digamos. Bien, ahí está la unidad 4, el proceso de la investigación cuantitativa en trabajo social, que es lo que vamos a ver. Y ahora vamos a ver las partes de un trabajo del proyecto.
Lo que está mostrando la diapositiva son las distintas partes que tiene que tener el proyecto de investigación que ustedes van a presentar. Título, tema, la introducción, el planteo del problema, los interrogantes guía, la definición del problema, marco teórico, todo eso lo tienen que ir desarrollando en ese proyecto final a lo que hacía referencia. Fíjense, en primer lugar, que el título y el tema no es lo mismo. Una cosa es el tema y otra cosa es el título. El título muchas veces puede ser de fantasía, mientras que el tema es más acotado, ¿sí? Y en donde ustedes van a ver en ese tema las variables que van a analizar, el espacio, el tiempo y la unidad de análisis que van a trabajar. Ya vamos a ver, cuando llegue el momento, vamos a ir viendo parte por parte. ¿Qué se escribe en una introducción? Generalmente en una introducción se responde a estas 4 preguntas. ¿Qué voy a investigar? ¿Para qué voy a investigar? ¿Cómo voy a investigar? ¿Y por qué voy a investigar? ¿Sí? Ese por qué hace alusión generalmente a lo que nosotros conocemos como la justificación de la investigación. Obviamente, toda investigación parte de un planteo del problema, y lo primero que vamos a tratar de determinar en el grupo, ¿sí? ¿Qué es lo que yo quiero investigar? Vamos a ver cómo se accede a un problema de investigación cuantitativo. Vamos a ver cómo se definen los interrogantes guías que vamos a dar respuesta en esa investigación. Vamos a ver cómo se hace la gran pregunta de investigación, que es la definición del problema, que es la gran pregunta de investigación que yo voy a tratar de responder. Vamos a ver lo que es el marco teórico, el marco teórico que muchas veces es un dolor de cabeza y que muchas veces nos lleva a nosotros a cortar y pegar, cosa que está muy mal, obviamente. El estado del arte, es decir, investigaciones que se hayan realizado sobre el tema. Los objetivos generales y específicos, que es el lugar a donde yo quiero llegar. Cuáles son las metas de mi investigación. Las hipótesis, que son tan importantes en los estudios cuantitativos, que ya algo vimos la clase anterior, cuando yo les decía la hipótesis y usted trataba de identificar las variables dependientes e independientes. Vamos a plantear una metodología de la investigación, es decir, cómo yo propongo realizar mi investigación, un cronograma de tarea y obviamente la bibliografía. Como ustedes pueden ver, son todos puntos que hacen al proyecto de investigación. Cuando ustedes presenten sus trabajos finales, tienen que contener cada uno de estos puntos. ¿En qué se basa el proyecto? En lo que nosotros ya vimos, que se define como el método científico, que ya lo habíamos visto, ¿se acuerdan? Que decíamos que era el método científico. Ese es el conjunto de pasos fijados de antemano, al fin de alcanzar conocimientos válidos mediante instrumentos confiables. Es decir, que nosotros vamos a investigar no como a mí se me ocurra, sino siguiendo un método. ¿Cuál es el método que voy a seguir? El método científico, que consta de 4 pasos, ¿se acuerdan? Planteo del problema, formulación de marco teórico, formulación de hipótesis y contrastación de hipótesis. Todos esos pasos del método científico están en los diferentes pasos de la investigación que les mostré previamente. Seguimos adelante. Ahí están los pasos del método científico: planteo del problema, marco teórico, formulación de hipótesis, contrastación de hipótesis, y ahora vamos a ir viendo qué es lo que ustedes van a realizar en cada uno de estos pasos. ¿Qué es lo primero que nosotros vamos a hacer? Vamos a definir el tema de investigación. ¿Qué problema que es el tema? Porque el tema de investigación que yo vaya a definir tiene que ser un tema, en lo posible, que haya sido muy poco estudiado y que sea innovador. Que yo lo lea y diga, uy, mira qué interesante esta temática, mira qué bueno estos alumnos lo que quieren investigar. Por eso dice que ese proyecto de investigación, ¿con qué se inicia? Con las ideas. Y esas ideas, ¿cómo tienen que ser? Novedosas.
alentadoras, emocionantes, inspiradoras, que aborde temas que no han sido muy estudiados dentro de lo que es el trabajo social. Yo les mostraba algunos ejemplos en las clases anteriores, como por ejemplo habíamos visto lo que era el estudio de las tribus urbanas, la territorialidad, ¿no? Etcétera, etcétera. Traten de buscar temas que sean novedosos e inspiradores, ¿no? Temas que ustedes pueden encontrar en gente con experiencia en el tema, a partir de bibliografía que se haya escrito sobre la misma, en teorías, en conversaciones con expertos en la materia, en internet. Bueno, ustedes vean, ¿no? Pero piensen temas que sean innovadores, ¿no? Es decir, que esa idea me tiene que permitir a mí inspirarme, ¿no? Es decir, que sea interés personal el investigador, que me permita a mí brindar una oportunidad, ¿no? Me permita a mí detectar un problema que quiera ser solucionable. Es decir, no vamos a salir al campo a juntar datos, simplemente vamos a dejar planteado un proyecto de investigación para una futura investigación. Ese es el sentido del trabajo final. No que vayan al terreno a juntar datos, vuelvo a reiterar, porque siempre pasa esa confusión. Bien, sigamos. Estamos en la idea, estoy tratando de pensar qué es lo que voy a hacer. ¿De dónde surge la idea? Generalmente los investigadores plantean sus problemas a partir de observaciones que realizan en su entorno. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo observo mi entorno, detecto un problema que quiero investigar y a partir de ahí surge mi idea de donde voy a definir el tema de investigación. Por ejemplo, supónganse, yo observo que los adolescentes de hoy en día consumen mucho bebidas alcohólicas, supónganse. Y lo observé yendo, caminando por la calle y viendo a los chicos que se juntaban en una plaza a consumir bebidas alcohólicas. Entonces yo me pregunto, ¿cuáles serán las causas o los motivos que llevan a estos chicos a consumir bebidas alcohólicas? ¿Qué me estoy haciendo? A partir de una idea, me estoy proponiendo un tema de investigación. Por eso dice que esa idea debe expresar la naturaleza universal del tema a investigar. Obviamente se tiene que encuadrar dentro de la disciplina, es decir, tiene que ser problemática del trabajo social, permitir su clasificación de acuerdo a una línea de investigación y ayudar a efectuar resúmenes y ubicar los trabajos con precisión. Es decir, que una idea me permite a mí definir el gran tema. Por ejemplo, y acá comenzamos ya con el ejemplo, mi gran idea dice, ¿qué me pasó a mí? Yo observé en San Salvador de Jujuy que existe una gran discriminación hacia los migrantes bolivianos. ¿De dónde lo saqué eso? A partir de observaciones empíricas que yo realicé en mi quehacer o en mis tareas diarias, en mi vida cotidiana. Observo que los migrantes bolivianos son discriminados por los habitantes de la ciudad de San Salvador de Jujuy. Por eso dice, mi gran idea me llamó la atención cómo los habitantes de San Salvador de Jujuy discriminan a los migrantes bolivianos. A partir de esa gran idea, pasamos a la siguiente, Noela. A partir de esa gran idea, les voy a plantear un título que me permita a mí expresar el tema de investigación que yo estoy proponiendo realizar. Ese título dice, no tiene que tener más de 15 palabras y no tiene que tener la contextualización espacial, estamos recién en el título. Dice, se presenta concretamente, contiene las variables en un contexto disciplinar filosófico. En otras palabras, quiere decir que ese tema tiene que contener las variables que yo quiero analizar. De acuerdo a mi gran idea, ¿cuál sería el título? Discriminación hacia los migrantes bolivianos a la hora de satisfacer sus derechos fundamentales. Ese es mi título. ¿De dónde surge ese título? De mi gran idea.
Pregunta, y volvemos a volverlos locos con las variables. ¿Ustedes pueden reconocer la variable dependiente e independiente en este título? Obviamente que sí, si tenemos en cuenta que las variables independientes, acuérdense, hacen alusión al efecto, es decir, al fenómeno que yo observo. Y la variable dependiente, aquello que lo hace variar. ¿Estamos? Entonces, en este ejemplo de título, ¿qué es lo que yo observo? Observo que los migrantes bolivianos son discriminados. Ahí tengo una variable. ¿Por qué son discriminados? A la hora de satisfacer sus derechos fundamentales. ¿Cuáles son los derechos fundamentales de toda persona? El acceso a la educación, el acceso a la atención en salud y el acceso al trabajo. De acuerdo a la teoría, dice que son los 3 derechos fundamentales. Por lo tanto, el título tiene que expresar en forma concreta lo que yo quiero hacer. Por lo tanto, no tienen que ser muy largos, tampoco tienen que ser muy cortos. Fíjense que el título que yo les planteaba tiene 13 palabritas. Seleccionar un título es un verdadero problema, la verdad que sí, porque hay que pensar y hay que ponerle nombre a lo que va a ser nuestro futuro hijito, como se diría, porque es un proyecto de investigación que tiene autoría. Debe evitar ambigüedades, destacar la relevancia del trabajo, ser llamativo, estimulante, original. Eso es fundamental, esa palabra. Los trabajos de ustedes tienen que tener originalidad, innovación, ¿sí? No caigamos siempre en lo mismo, trillada, que siempre se hace en este tipo de trabajos cuantitativos, ¿no? Y debe tener cualidades expresivas, es decir, que uno tiene que leer el título y tiene que entender con qué se va a encontrar dentro de ese trabajo. Bien, sigamos. Entonces, ya tengo mi título, discriminación hacia los migrantes bolivianos a la hora de satisfacer sus derechos fundamentales. Y a partir de ahí formulo el tema. ¿Qué se le agrega al tema que no tenía el título? Se le agrega el espacio y el tiempo. El tema, acuérdense siempre, tiene que contener las variables dependiente, independiente, las unidades de análisis, el espacio y el tiempo. Y yo tengo que tener la capacidad de reconocer en ese tema las variables que yo voy a analizar. ¿Cuáles son esas variables? La variable dependiente y la variable independiente. La variable independiente en este caso, volvemos un poquito para atrás, Nelia. La variable independiente en este caso, que es lo que yo observo en terreno, que los migrantes bolivianos no pueden satisfacer sus derechos fundamentales. Ese es el valor empírico, esa sería la variable independiente. ¿Por qué no pueden satisfacer sus derechos fundamentales? Porque son discriminados. Esa es la variable dependiente. ¿Vamos? ¿Cuál sería la unidad de análisis? Los migrantes bolivianos. El espacio de estudio, la ciudad de San Salvador de Jujuy. El tiempo, primer semestre del 2020. Acuérdense entonces, cuando ustedes planteen el tema, ¿qué es lo que se le va a corregir? Que contengan la variable dependiente, independiente, la unidad de análisis, el espacio y el tiempo. ¿Estamos? Ese es el tema. El título puede ser de fantasía. ¿Estamos? Primera parte del proyecto desarrollado. Título, tema. ¿Qué sigue ahora? De acuerdo a nuestro método científico, sigue el planteo del problema. ¿Qué significa plantear un problema? ¿Qué significa plantear un problema? Exponer detalladamente la situación problemática, es decir, tengo que demostrar a la gente que vaya a leer mi proyecto cuál es el problema que yo quiero investigar. Por eso se habla que está centrado en el conocer el problema. ¿Cómo se plantea un problema? Ahora lo vemos.
He pasado a la siguiente. ¿Cómo se plantea un problema? En función de la revisión bibliográfica, los lineamientos teóricos y los aspectos de la realidad. Yo estoy partiendo de la discriminación hacia los migrantes bolivianos. ¿De qué estoy partiendo? De aspectos de la realidad. Generalmente siempre partimos de analizar o observar aspectos de la realidad. En el caso particular de mi ejemplo, estoy partiendo desde acá. Pero también lo puedo hacer desde la revisión bibliográfica o de lineamientos teóricos. ¿Estamos? Nosotros estamos en el tercer punto, en el ejemplo que estamos realizando. Y en el ejemplo que seguramente ustedes van a plantearse como proyecto final. Sigamos. Ahora me tengo que sentar y tengo que escribir ese planteo del problema. Ya tengo el título, tengo el tema, ahora tengo que escribir el planteo. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Voy a delimitar el contexto. Es decir, voy a describir brevemente el espacio en donde voy a llevar a cabo mi estudio. En el caso de la migrante boliviana es la ciudad de San Salvador de Jujuy, ustedes recordarán. Entonces tengo que comenzar mi planteo del problema escribiendo la ciudad de San Salvador de Jujuy se encuentra. Supónganse que ustedes lo vayan a hacer en una escuela, entonces dicen, la escuela X se encuentra ubicada en el barrio tal y detallan lo que es esa escuela. Luego me voy a plantear la situación empírica. ¿Qué es la situación empírica? Es la situación que yo observé, con lujo de detalle. ¿Qué observé yo que considero que es un problema? Eso es la situación empírica. ¿Por qué esa situación empírica constituye una gravedad para mí? ¿Ah? ¿Qué más? ¿Qué relevancia tiene investigar esta temática? Muy bien. ¿Qué factibilidad de solución le puedo encontrar a esa temática? ¿Y cuáles son las preguntas guía que pueden ser emergentes del tema que yo quiero dar respuesta a mi investigación? Queda claro, ¿no? Es decir, ya tengo el título, tengo el tema, tengo que escribir el planteo del problema que se tiene que basar en estos puntos que le estoy nombrando, ¿sí? Eso tiene que contener ese planteo del problema. Una vez que tenga planteado el problema, voy a hacerme preguntas guías. Esas preguntas guía tienen que surgir de ese planteo de problema. Por ejemplo, de lo que yo escribí, a mí me surgieron estas preguntas, estas inquietudes que quiero resolver en mi investigación. ¿Los migrantes bolivianos reciben buen trato a la hora de requerir trabajo, atención en salud y o educación? Esa podría ser una. ¿Hay discriminación, segregación o rechazo a la hora de ejercer efectivamente esos derechos por parte de los ciudadanos argentinos? ¿Tienen otra pregunta guía? ¿Los ciudadanos jujeños reconocen a los bolivianos como parte activa de la sociedad de la provincia de Jujuy? ¿Ven? Y van surgiendo preguntas. A medida que ustedes vayan escribiendo ese planteo del problema, le van a ir surgiendo preguntas. ¿Hay cumplimiento de la normativa vigente relacionada a la discriminación que sufren los migrantes bolivianos? Esas preguntas salen solas, fluyen solas a partir de la lectura que ustedes mismos vayan haciendo el planteo del problema. Y son importantes las preguntas guías, porque a partir de ahí van a ver más adelante que se derivan los objetivos de la investigación. Profe, una consulta. Ahí cuando usted habla de las preguntas guía, cuando uno las formula, ahí también puede tener una opción de poner sí o no. No, O... no, 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 quedan las preguntas nada más. Ah, bien. Quedan las preguntas. Ya van a ver más adelante la importancia que tienen las preguntas guías. Bien, sigamos. Una vez que tenga las preguntas guías, lo que hay que hacer es formular el problema. La formulación del problema es la gran pregunta de investigación que yo voy a hacer. Por eso dice, la pregunta general debe ser precisa. Resume lo que habrá de ser la investigación, aclarando y delimitando el área problema. En otras palabras, la formulación del problema constituye el tema que yo ya había planteado anteriormente, pero expresado en pregunta. ¿Sí? ¿Queda claro?
A ver, veamos qué pregunta hay en el chat. Muy bien. Ya vamos a contestar las preguntas del chat. Sigamos avanzando, así no nos perdemos. Bueno, esa pregunta guía tiene que incluir las variables, los sujetos de estudio o la unidad de análisis, el lugar y el tiempo. En el caso de nuestro ejemplo, si ustedes recordarán, nuestro título era Discriminación hacia los migrantes bolivianos a la hora de satisfacer sus derechos fundamentales. Y el tema de nuestro trabajo, ¿cuál era? Discriminación hacia los migrantes bolivianos en la ciudad de San Salvador de Jujuy a la hora de satisfacer sus derechos fundamentales en el primer semestre del 2020. ¿Cómo sería entonces la gran pregunta de investigación si dijimos que es el tema expresado en pregunta? Quedaría de esta manera. ¿Hay discriminación hacia los migrantes bolivianos en la ciudad de San Salvador de Jujuy a la hora de satisfacer sus derechos fundamentales en el primer semestre del 2020? Como pueden ver, como pueden observar, es el tema expresado en pregunta. Y está marcado en colores los distintos elementos que contienen la formulación del problema. Si ustedes se fijan, migrantes bolivianos que está en verde es la unidad de análisis. La discriminación, que es la variable dependiente, que está en negro. Ciudad de San Salvador de Jujuy, que está en violeta, es el espacio de estudio. Satisfacer sus derechos fundamentales, que es la variable independiente, también está en negro. Y primer semestre del 2020, que está en lila, que también es el tiempo que se propone como estudio. ¿Está? ¿Van entendiendo? ¿Sí? Entonces, en resumen, tenemos el planteo del problema. ¿Qué lleva el planteo del problema? El contexto, la situación empírica, la gravedad de la problemática, la relevancia, la factibilidad de solución y las preguntas guía. Y luego la formulación del problema, que es el tema en pregunta. ¿Vamos bien? ¿Vieron qué fácil? Es cuestión de sentarse y escribir. Y el planteo del problema es importante porque no lo van a encontrar en ningún lado. No lo van a poder plagiar como pueden plagiar el marco teórico, por ejemplo. Es una construcción personal, porque está determinado a un espacio y a un tiempo determinado y a una situación empírica concreta que ustedes solo han observado en el terreno. Es decir, ya tengo tema, título, planteo del problema, formulación del problema, y ahora se van a plantear los objetivos de la investigación. ¿Qué son los objetivos de la investigación? Dice, señala lo que se aspira en la investigación y deben expresarse con claridad para evitar posibles desviaciones en el proceso de investigación, pues son la guía de estudio. Eso hay que tenerlo presente. Son la guía de estudio, es el lugar a donde yo quiero llegar. Esos objetivos, dice, tienen que ser congruentes entre sí, es decir, que tienen que estar en relación a las preguntas guías y a la formulación del problema previamente planteados. Y van a ver qué fácil que es plantearse los objetivos. Dice que deben ser controlados, no deben confundirse con los objetivos instruccionales. Eso quiere decir que hay que saber manejar los verbos. Los verbos de investigación son diferentes a los verbos de intervención. Un verbo de investigación puede ser, por ejemplo, interpretar, analizar, determinar, verificar. Esos son verbos de investigación. Un verbo instruccional, es decir, intervención, puede ser lograr que el 80% de la población pueda acceder a la virtualidad, por ejemplo. Esos son otros tipos de objetivos. Nosotros vamos a ver los objetivos de investigación que están basados generalmente en verbos en infinitivos. Muy bien, sigamos. Hay dos tipos de objetivos. Tenemos los objetivos generales y los objetivos específicos. Y acá les voy a enseñar un truquito para que lo tengan bien en cuenta.
El objetivo general, escuchen bien, el objetivo general tiene que estar en relación a la formulación del problema. Escuchen, el objetivo general tiene que estar en relación a la formulación del problema. Los objetivos específicos tienen que estar en relación a las preguntas guías. ¿Sí? Escuchen bien, ¿no? Ahora vamos a ver el ejemplo. Avancemos. Siempre hay un objetivo general y pueden haber 3 o 4 objetivos específicos. Si yo tengo 4 preguntas guías, yo voy a tener 4 objetivos específicos. Si tengo 3 preguntas guías, 3 objetivos específicos. El objetivo general siempre va a ser uno solo. ¿Y cuál es el secreto? Que a la formulación del problema hay que agregarle el verbo en infinitivo y ya queda transformado en objetivo general. Fíjense, yo le agregué a la formulación del problema el verbo determinar y ya quedé con mi objetivo general formulado. Determinar si existe la discriminación, etcétera, etcétera. ¿Ven? ¿Ven qué sencillo? Sigamos. Por ahí está el verbo. Miren, acá está más clarito. Qué genial que está el PowerPoint, ¿no? ¿Cuál era mi título? Ahí tienen. Discriminación hacia los migrantes bolivianos. Tema, discriminación hacia los migrantes bolivianos en la ciudad de San Salvador de Jujuy a la hora de satisfacer sus derechos fundamentales. Definición del problema, ¿hay discriminación hacia los migrantes bolivianos? Objetivo general, determinar si existe la discriminación hacia los migrantes bolivianos. ¿Ven? ¿Te cierra la idea? ¿Le va quedando claro? ¿Vieron qué sencillo que es? Muy bien. Y con los objetivos específicos es exactamente lo mismo, solo que en vez de trabajar con la definición del problema, vamos a trabajar con las preguntas guías. Yo le decía de verbos, bueno, acá tenemos, por ejemplo, si el estudio es exploratorio o descriptivo, ¿qué verbo puedo usar? Detectar, identificar, explorar, indagar, conocer, sondear, por ejemplo. Si la fase de estudios, pasamos a la siguiente. Si la fase de estudio es explicativa o que es relacional, ¿qué verbo puedo usar? Comprobar, demostrar, determinar, establecer, explicar, relacionar, verificar. ¿Ven? ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Y ahora veamos, miren. ¿Se acuerdan de las preguntas guías? Los migrantes bolivianos son discriminados a la hora de requerir tan. De ahí saco un objetivo específico, le agrego simplemente el verbo. Comprobar si los migrantes bolivianos son discriminados a la hora de requerir trabajo, atención de salud y educación. ¿Ven? ¿Hay discriminación, segregación o rechazo? ¿Cómo quedaría como objetivo específico? Verificar si hay discriminación, segregación o rechazo. Sigamos. ¿Los ciudadanos jujeños reconocen a los bolivianos como parte activa de la sociedad? Explicar si los ciudadanos jujeños reconocen a los bolivianos como parte activa. ¿Vieron qué sencillo que es? ¿Sí o no? ¿La van agarrando? Es decir, que nosotros ya tenemos hasta acá el título, el tema, el planteo del problema, los interrogantes guía, la formulación del problema, más los objetivos generales y específicos. Ya caminamos una gran parte de lo que es el método científico. Por lo tanto, lo que acabamos de ver es el planteo del problema. ¿Qué sigue según nuestro método científico? El marco teórico. ¿Sí? Es decir, una vez que termine el planteo del problema, tengo que seguir con el marco teórico. ¿Qué implica ese marco teórico? Me va a permitir a mí orientar el estudio, prevenir errores, ampliar horizonte, me va a ayudar a establecer hipótesis de investigación, me va a proveer un marco de referencia sobre el cual voy a apoyar las hipótesis que yo voy a formular. Es re importante en toda investigación cuantitativa tener un marco teórico bien hecho
y por sobre todas las cosas sólido, porque a partir de ahí voy a determinar no solamente las hipótesis, sino que también a partir de ese marco teórico voy a determinar las dimensiones y los indicadores que luego más adelante vamos a ver para qué nos van a servir. Bien, sigamos. Entonces, las partes del marco teórico, ¿qué implica? Buscar primero la bibliografía. Una vez que yo tenga la bibliografía, ¿qué es lo que tengo que hacer? Leerla, obviamente. De nada me vale a mí tener la bibliografía si nunca la leí. Entonces tengo que revisar la literatura, detectar y obtener la literatura pertinente, extraer y recopilar información de interés que esté en relación al tema que yo quiero investigar. Una vez que tenga todo eso, voy a sentar y voy a comenzar a construir ese marco teórico. Ese marco teórico, y pasamos a la siguiente, posee tres partes. Lo que se llama el marco conceptual, el posicionamiento teórico y los antecedentes. ¿Qué hago yo en el marco conceptual? En el marco conceptual voy a determinar las palabras claves que voy a extraer de la definición del problema y a partir de los cuales yo voy a determinar o voy a escribir los conceptos que son emergentes y que respondan a esas palabras claves. Son las palabras claves, los keywords en inglés. De acuerdo a mi definición del problema, si ustedes recordarán, dice, hay discriminación hacia los migrantes bolivianos en la ciudad de San Salvador, ¿Cuáles son las palabras claves en esa definición del problema? Discriminación, migrantes bolivianos y derechos fundamentales. Es decir, que en mi marco teórico yo tengo que escribir sobre esos tres conceptos, ¿sí? ¿Qué es la discriminación? ¿Qué son los migrantes bolivianos? ¿Y qué son los derechos fundamentales? ¿Sí? Me tengo que sentar a escribir. Es importante que cuando escriban el marco teórico realicen las citas bibliográficas. ¿Qué son las citas bibliográficas? Es citar al autor desde donde yo estoy tomando el concepto. Si yo no cito al autor, estoy cometiendo lo que se llama un plagio, ¿sí? Le estoy copiando al autor. Y eso incluso está penado por la ley. Por lo tanto, siempre que yo saque algo que haya dicho otro autor, tengo que tomarme el laburo de citarlo. Esas citas se pueden realizar de dos maneras. Están lo que se llaman las citas francesas y las citas anglosajonas. Lo que ustedes están viendo en la diapositiva son citas anglosajonas, en donde se escribe lo que dice el autor y al lado, entre paréntesis, el apellido del autor que lo dijo y el año en que fue publicado su trabajo. ¿Estamos? En cambio, la francesa se coloca el numerito y se coloca al pie de página. Nos vamos a basar para hacer las citas bibliográficas en lo que son las normas APA. Ya salieron las del 2020, ¿sí? Noelia se las subió también las normas APA del 2020 al aula virtual. Así que cuando quieran hacer sus marcos teóricos de su proyecto y quieran consultarla, la pueden ver ahí en el aula virtual donde está subida las normas APA del año 2020. Las siglas APA significa Asociación Americana de Psicología, la American Psychological Association en inglés. Su función principal, dice, es la de crear y poder saber de dónde estamos tomando como referencia los distintos autores que vamos a citar. Decíamos recién, citas anglosajonas o citas francesas. Si seguimos más adelante, van a ver de qué manera se puede citar. Esta es la cita anglosajona, como decíamos recién. Luego de la idea que tomamos del autor, colocamos el apellido y el año. Si es una cita textual, se agrega el número de página. Si estamos parafraseando lo que dijo el autor, no lleva el número de página. Pero la idea es que ustedes coloquen el apellido del autor y el año de edición de su trabajo. Esa es la cita anglosajona. La siguiente, la cita francesa, en cambio, si ustedes se fijan,
se coloca el numerito y al pie de página se coloca la cita de donde fue extraído el concepto. ¿No? En este caso es una cita de Pimienta, mira, que nos da dos definiciones de alfabetización, etcétera, etcétera. Esto, si ustedes van a un Word, el Word lo hace en forma automática. Ahí sale la función cita al pie de página y lo pueden poner. Una cuestión que tengan en cuenta es que cuando ustedes comienzan el marco teórico citando en forma anglosajona, todo el trabajo tiene que estar en el mismo estilo de cita. No pueden intercalar anglosajona y francesa. O es una o es otra. Ustedes eligen que mejor les guste. Y luego tienen acá la forma de cómo van a citar en la bibliografía. El nombre del autor, el año de publicación. Tengan muy en cuenta esta cuestión de las citas. Generalmente los trabajos que se desaprueban es porque están mal hechas las citas bibliográficas. Aprendan a citar. Tómense en el laburo de agarrar las normas APA y fijarse cómo se cita cada cosa. No es lo mismo citar, por ejemplo, un libro que un artículo publicado en una revista. Acá fíjense en que es un artículo que fue publicado en una revista. Esa revista se llama Horizonte de Enfermería y es el volumen 12, el número 1, y el artículo está entre las páginas 11 y 21. Una cosa es citar de esta manera artículos científicos publicados en una publicación periódica, en una revista, que citar, sigamos la siguiente, un libro. Un libro tiene otra forma de citar, que es esta. El título, el lugar de publicación, la editorial y la fecha de publicación. Ahí en la norma van a ver también cómo se citan artículos bajados de internet, artículos que no han sido publicados. Si quieren citar videos, les explica cómo se citan videos. Es decir, tienen un montón de cuestiones que se le pueden presentar a lo largo del marco teórico y pueden tomar las normas APA como referencia para hacer bien las citas bibliográficas. Muy bien, sigamos. Ahí está, ¿ven? El ejemplo de referencia bibliográfica tomada de internet. Se cita la página y entre paréntesis abajo se cita la fecha en que fue bajado. Mucho ojo con esto, porque le va a servir no solamente para este proyecto, sino cuando llegue el momento de hacer sus trabajos finales de grado, también le van a corregir obviamente la forma de citación. Bien. Ya vimos entonces la primera parte del marco teórico, que es la definición de concepto. La segunda parte es el posicionamiento teórico, es decir, desde dónde yo me voy a posicionarme para mirar la problemática. En este caso, el posicionamiento teórico va a ser la teoría del derecho, al estudio de caso para el abordaje de la discriminación laboral y para el capital cultural con los aportes de Bourdieu. Posicionamiento teórico, es decir, de dónde yo me paro para ver la problemática. Y la tercera parte de ese marco teórico son los antecedentes o estado de la cuestión, que son resúmenes de investigaciones que se hayan realizado o que hayan realizado otros autores y que me sirven a mí como referencia de otras investigaciones que se hayan realizado al respecto. Por ejemplo, ¿qué antecedentes encontré yo? Ya lo vamos a ver. Acá están. Los antecedentes pueden ser artículos publicados en revistas científicas, informes de investigaciones, tesis, etcétera, etcétera. Yo encontré respecto a la discriminación algunos antecedentes que ahora vamos a ver. A ver, pasamos a la siguiente. Por ejemplo, que es una investigación que realizó Natalia Gavazo sobre las acciones y reacciones, forma de la discriminación hacia los migrantes bolivianos en Buenos Aires. ¿Qué es lo que yo tomo de acá? No tomo todo el trabajo, solamente tomo ese resumencito que ustedes ven ahí. Este trabajo, por ejemplo, de Fernando Sadir sobre los procesos de discriminación y fronteras, interacción en la frontera argentino-boliviana, el caso de Villazón Laquiaca y San Salvador de Jujuy. Ahí tienen ustedes otro antecedente que fue publicado en esa revista que está citada abajo, Miradas en Movimiento. Así que bueno, vamos viendo así. Sigamos.
Es decir, yo ya escribí planteo del problema y marco teórico. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Formularme la hipótesis. ¿Estamos? Ahora tengo que formularme una hipótesis. ¿Cómo me formulo una hipótesis? Primero, no confundiendo entre lo que son hipótesis y predicciones. ¿Mm? ¿Qué son las hipótesis? Las hipótesis son científicas, son razonadas, son reflexionadas. En cambio, las predicciones son agogerías, son lo que hacen generalmente las brujas, los adivinos. Por ejemplo, un ejemplo de hipótesis es fumar causa cáncer del pulmón. Una predicción podría ser, en tu futuro, si fumas, menos habrá menor probabilidad de que enferme de cáncer de pulmón. Las hipótesis tienen que ser claras, concretas y en forma afirmativa. En las investigaciones que nosotros vamos a realizar, por lo general, los estudios exploratorios no se formulan hipótesis. Los estudios descriptivos pueden o no formularse hipótesis. En los correlacionales se formulan hipótesis correlacionales, obviamente. Y en el explicativo, que es el proyecto que ustedes van a llevar a cabo, se formulan hipótesis de relación causal. Muy bien. Acuérdense, nuestro proyecto tiene que ser explicativo. ¿Qué es una hipótesis? Hipótesis viene de la palabra tesis, lo que se pone hipo debajo, es decir, lo que se pone por debajo se supone. En otras palabras, ¿qué es? Una suposición. Son enunciados teóricos, supuestos, no verificados, pero probables, referente a variables o a la relación entre variables. A tener muy en cuenta esto. ¿De dónde surgen las hipótesis? Del planteo del problema o del cuerpo teórico. Y tienen algunas características que son fundamentales. Por ejemplo, deben referirse a una situación real, es decir, una situación empírica, es decir, que yo pueda medir, observar, como dice acá la diapositiva. Deben ser comprensibles, precisas, concretas, y la relación entre variables debe ser clara y verosímil. Yo acá puse un ejemplo. Dice, los hombres más felices van al cielo. ¿Será una hipótesis? ¿Qué opinan ustedes? ¿Podrá ser una hipótesis o no podrá ser una hipótesis? Obviamente que no. ¿Por qué no es una hipótesis? Aunque parezca una hipótesis. Porque plantea variables que no son ni comprensibles, ni precisas, ni medibles. Por ejemplo, yo digo, la felicidad. ¿La felicidad es una variable que se pueda medir? No se sabe. ¿Por qué? Porque la felicidad es muy subjetiva. Para algunos puede ser el dinero, para otros puede ser el amor, para otros puede ser las cosas materiales. Y se van al cielo. No sé si cuando uno se muere va al cielo. Queda la duda. ¿Existirá el cielo? Bueno, entonces no constituyen una hipótesis. ¿Por qué? Porque no es una formulación precisa, ni concreta, ni medible. ¿Se entiende? Cuando ustedes vayan a formular una hipótesis, esa hipótesis tiene que ser medible, observable y concreta. Y siempre formulada en forma afirmativa. Bien. Dentro de una hipótesis, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Elementos constituyentes. ¿Cuáles son esos elementos constituyentes? Las variables independiente, dependiente, unidad de observación y el conector lógico. Se van a volver locos con las variables dependiente e independiente. Bueno, ya la van a aprender. Y hay diferentes tipos de hipótesis. Tenemos hipótesis por correlación, donde comparamos grupos, hipótesis causa-efecto, hipótesis por oposición, paralelismo, recapitulativa, interrogativa. Veamos ejemplos de cada una de estas.
Un ejemplo por paralelismo, miren, a mayor discriminación, mayor probabilidad de no satisfacción de los derechos fundamentales. Esa es una hipótesis por paralelismo. Mayor, mayor, podría haber sido menor, menor. Otro ejemplo, por oposición, a menor discriminación, mayor inserción laboral de los migrantes bolivianos. Menor, mayor, mayor, menor podría haber sido. Una interrogativa, la que se formula en forma de pregunta. La discriminación no permite la inserción social y laboral de los migrantes bolivianos. Esa es en forma de pregunta. Esta es una recapitulativa en donde yo doy un enunciado y doy varias respuestas. La discriminación de los bolivianos produce ausencia de mano de obra en tareas como albañilería y carpintería, el no uso del sistema de salud y problemas sociales relacionados a la convivencia entre pares. ¿Ven? ¿Con qué vamos a trabajar nosotros? Vamos a trabajar con hipótesis correlacionales que ahora vamos a ver. Pero es importante que nosotros tengamos en claro el concepto de variable. ¿Qué es una variable? Es una característica o propiedad del objeto de estudio, el cual se observa o cuantifica en la investigación y que puede variar de un elemento a otro. Ejemplos de variable: observable y medible, dijimos. El sexo, la talla, el peso, la edad, la nacionalidad, qué sé yo, ¿sí? Variables. Determinadas características o propiedades del objeto de estudio. Esas variables, pasamos a la siguiente, pueden ser dependientes o independientes. Este está bonito, miren, porque dice la causa, la variable independiente, el efecto, la variable dependiente que veníamos viendo. Fumar causa cáncer de pulmón, era nuestro ejemplo, ¿se acuerdan? Algunas veces aparecen algunas variables en el medio. Ella acá en la filmina le llama las variables extrañas, que afecta la relación directa entre la causa y el efecto. Por eso no viene al caso todavía. Por ahora aprendamos a identificar la variable dependiente e independiente. Y ya con eso ya tienen un 20 promocionados. La variable independiente designa la causa, el antecedente, el estímulo. La variable dependiente designa el efecto, la consecuencia, la respuesta. Y su variación depende de la variable independiente. ¿Estamos bien? Ya vamos a entrar a jugar más fuerte. A ver, pasamos a la siguiente. Estamos en variable dependiente y variable independiente. Bueno, esto que ven acá es una hipótesis por correlación en donde se comparan grupos. Miren, los adolescentes de menor nivel socioeconómico tienen más probabilidad de consumir drogas que aquellos adolescentes de mayor nivel socioeconómico. Pregunta, reconozcamos los elementos en esta hipótesis. ¿Cuál sería mi variable dependiente y cuál mi variable independiente? A ver, bien, bien la Noelia, miren, la Noelia adivinó. La variable dependiente es el consumo de droga porque es el efecto que yo estoy observando en lo empírico. Las independientes, ¿cuáles son? El nivel socioeconómico. ¿Por qué? Porque me está diciendo que a menor nivel socioeconómico, menos consumo de droga. Mayor nivel socioeconómico, mayor consumo de droga o al revés. Las probabilidades son al revés. Los chicos que tienen menor nivel socioeconómico tienen más probabilidad de consumir droga que los de mayor nivel socioeconómico. ¿Cuál es la unidad de análisis? Los adolescentes, es decir, ¿cuál es mi universo de estudio? Los adolescentes. Y el conector lógico, lo que une la variable dependiente con la independiente, que en este caso es la palabra más probabilidades. ¿Ven? Ese es el ejemplo o el ejercicio que ustedes tienen que realizar cuando llegue el momento de trabajar con sus proyectitos finales. A ver, sigamos. Acá tienen otro ejemplo.
Los niños de madre soltera tienen más probabilidad de sufrir de desnutrición que los niños hijos de madres en pareja. ¿Qué es lo que yo observo? La desnutrición. Entonces, ¿qué es la desnutrición? La variable dependiente. ¿Qué hace que haya una desnutrición? Si las madres son solteras o que vivan en pareja. ¿Cuál es mi unidad de análisis? Los niños. Muy bien. Y el conector lógico, la probabilidad. ¿Ven? ¿Vieron que no es tan complejo? Bien. Sigamos. Las variables se pueden clasificar en dependiente o independiente de acuerdo al lugar que ocupen en la hipótesis. Pero de acuerdo a lo que midan, esas variables pueden clasificarse en cualitativas o cuantitativas. Las cualitativas pueden ser nominales o ordinales. Las nominales, por ejemplo, son las más sencillas, porque siempre se responden en letras. Por ejemplo, yo digo, ¿usted fuma? Sí, no. ¿De qué nacionalidad es usted? Argentino, boliviano, peruano, paraguayo, brasileño. Son variables nominales. En cambio, las ordinales son aquellas que me dan orden. Por ejemplo, ¿a usted le gusta consumir cerveza? ¿Qué pondría yo? Mucho, poco, más o menos, no consumo. ¿Ven? Está dando un orden. ¿Cuál es su nivel académico alcanzado? Universitario, secundario completo, primario incompleto, etcétera, etcétera. Eso también dando sensación de orden. En cambio, las cuantitativas se responden siempre con números. Cuando esos números llevan decimales, se denominan variables continuas. Cuando no llevan decimales, se denominan variables discretas. Por ejemplo, una variable discreta podría ser, ¿qué edad tiene usted? En el caso mío, 35 años. Es una variable discreta. En cambio, una continua podría ser, ¿cuál es su peso? 60 kilos, 300. Está marcando decimales, por lo tanto es una variable continua. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, van a ver en el trabajo práctico un ejercicio de este tipo, porque cuando llegue el momento de la operacionalización de la variable van a tener que definir qué tipo de variable se va a medir. ¿Estamos? Muy bien, sigamos. Ahí tienen la clasificación de las variables, la cualitativa no numérica y la cuantitativa numérica, lo que acabamos de ver recién, y algunos ejemplos que a ustedes les pueden servir como guía cuando llegue el momento de realizar el trabajo práctico número 4. Sigamos. Ahí está, ejemplo de nivel de medición. Vamos despacito, si no los chicos. Grado de intrusión ya lo dijimos. Cualitativa ordinal. Sigamos. Perímetro torácico, que es el perímetro del pecho, es una variable continua porque se mide en número. Sigamos. Número de hijos es una variable cualitativa discreta. Cuantitativa discreta, porque me está diciendo el número de hijos. 2, 4, 6, 8. Deporte que se practican, cualitativa nominal. Se van dando cuenta, ¿no? Sigamos. Grado de generosidad, cualitativa ordinal. Soy bueno, muy bueno, bueno, más o menos. Filiación política, cualitativa nominal. Yo soy peronista, soy radical, soy de la izquierda. Religión, también cualitativa nominal. Católico, evangélico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vieron qué fácil? No es tan complicado. Bien. Dice, los migrantes bolivianos que poseen un mejor estatus socioeconómico tienen más probabilidad de ser respetados sus derechos fundamentales que aquellos migrantes de menor estatus socioeconómico.
Esa es la hipótesis del ejemplo que yo venía trabajando sobre los migrantes bolivianos. Los derechos fundamentales son la variable dependiente, el estatus socioeconómico de la independiente. ¿Cuál es mi unidad de análisis? Obviamente los migrantes bolivianos y la probabilidad del conector lógico. ¿Por qué tengo que hacer semejante laburo? Porque a partir de acá lo que yo voy a hacer es extraer esas variables que yo marqué para operacionalizarla, es decir, descomponerla en dimensiones de indicadores. Voy a armar un instrumento de recolección de datos para ir al campo, aplicarlo sobre los migrantes bolivianos y luego, después del análisis de los datos, voy a poder decir si esa hipótesis que yo me marqué es verdadera o falsa. ¿Vieron cómo se va cerrando el círculo? Muy bien. Hasta acá que vimos entonces, título, tema, planteo del problema, definición del problema, objetivo, marco teórico y las hipótesis. ¿Sí? ¿Qué nos queda por ver? La contrastación de hipótesis. Así sigamos pasando. Ya vimos eso, ya vimos eso, ya vimos eso, y nos queda por ver la contrastación de la hipótesis, que va a ser el tema de nuestra próxima clase. En síntesis, entonces, a ver, anoten en sus apuntes. ¿Qué es lo que tenemos? Título, tema, planteo del problema con todos sus elementos, que incluye el contexto, la situación empírica, la gravedad, la pertinencia y las preguntas guías. Luego vimos la definición del problema. Luego vimos los objetivos generales y específicos. Luego vimos el marco teórico y cómo está compuesto el marco teórico por el marco conceptual, el posicionamiento teórico y los antecedentes, y terminamos viendo la formulación de hipótesis. Hasta ahí llegamos hoy. Nos quedaría por ver en nuestra última clase la operacionalización de las variables. ¿Estamos? O sea que ya ustedes con esto que han recibido hoy, realizando el trabajo práctico, ya pueden juntarse en grupos o no sé cómo decidan hacer el trabajo final, para ir planteándose algunos interrogantes o definiendo el tema que van a trabajar en el proyecto final. ¿Estamos? El trabajo práctico número 4, ustedes saben que se presenta el día 20, ¿no? Algo así, el 26 de junio, y tienen subido el mail a donde lo tienen que mandar en el aula virtual. No cometan el mismo error que habían cometido, ¿no? Vuelvan a plantearse y vuelvan al aula virtual y fíjense en dónde tienen que mandar cada cosa. 26 de junio, exactamente. Bueno, vamos a las dudas. A ver el chat. Dice, ¿el proyecto es individual o grupal? Es individual o grupal, como usted quiera hacerlo. No más de 12 personas, habíamos dicho. Si se aprueba, se promociona. Obviamente que se promociona previo aprobación de los 5 trabajos prácticos, más el parcial domiciliario que lo vamos a dar a conocer en las próximas clases. Profe, que le falta el TP1 presentarse, ¿lo puede hacer y mandarlo en el transcurso de la semana? Bueno, pero ya los trabajos prácticos que estén atrasados me lo van a mandar a mi correo personal, ¿sí? Anoten, a ver, bejarano699 @yahoo.com.ar. Ahí pueden mandar los trabajos prácticos que no se hayan presentado en tiempo y forma. Vamos a hacerlo valer como trabajos prácticos recuperatorios. Lo que subimos el TP al aula virtual aún no está corregido. No, no está corregido. No, ya la profesora Noelia se va a encargar de hacer la devolución de los trabajos prácticos que han subido al aula virtual. Muy bien. ¿No hay más dudas?
Con respecto al punto 3 del TP3, tiene A y B. El B tiene que resolverse con la hipótesis de A. Parece un problema matemático. Ay, no me acuerdo cómo era el trabajo práctico número 3. Tendría que verlo, pero escribime al correo, te lo contesto por ahí, del correo personal. Así me fijo bien cómo es. Muy bien. ¿Entendieron la clase? ¿Van entendiendo cómo es el proyecto? ¿Cómo lo tienen que hacer? Vieron que no es tan difícil, es sencillo. Es cuestión de ponerle onda. Y bueno, ya cuando llegue el momento de las semipresenciales, seguramente nos vamos a conocer personalmente, porque ahora nos conocemos en forma virtual. Pero en las semipresenciales vamos a dar clases de consulta en la facultad para que ustedes puedan acceder. Obviamente que vamos a dar turnos, ¿no? Porque no podemos llenar tampoco el aula. Así que estemos atentos a cómo se vaya a solucionar esta cuestión. El correo, ahí lo escribió Noelia en el chat, bejarano699 @yahoo.com.ar. Bueno, el grupo de WhatsApp, ese lo tiene, vos lo tenés, Noelia, ¿no? Ahí es un Salomé que le agregué ese al grupo de WhatsApp. Muy bien. Parece que entendieron todo, che, nadie tiene dudas. A mí me costó 10 años aprender variables dependientes e independientes. Ustedes lo aprendieron en una tarde, son capos. El proyecto, no, el proyecto es mucho más adelante de las vacaciones. Sí, sí. Dice, lo del proyecto sería cuando terminan las vacaciones de invierno, sí, mucho más allá. Mucho más allá porque tengan en cuenta de que primero tenemos que hacer el parcial domiciliario, ¿no? Lo de la variable está medio complejo, pero pensamos que es cuestión de práctica, sí, práctica. Y leer mucho, como dice Irma. Hay que leer mucho para poder entender, para hacer el proyecto. Bueno, esta es cuestión de leer, investigar. El secreto es que ustedes se busquen para el proyecto un tema que los seduzca, que les encante, que les guste. Cosa que no lo odien y lo hagan con ganas. Por eso si lo hacen grupal, júntense, aunque sea no reunirse porque es bastante complejo, pero por lo menos traten de comunicarse en la virtualidad y vayan poniendo en clara las cuestiones. Dice, para poder entender, pues, fechas el parcial domiciliario, todavía no hay fecha. Todavía no hay fecha, todavía nos queda una clase más virtual y luego vamos a definir la fecha del parcial domiciliario. La Gisela dice, yo creo que entendí sobre resolver lo de las hipótesis buscando las variables. Clarito va a estar en el trabajo práctico. Y sí, ahí veremos. Ahí veremos cómo les va. Por lo que llegué a ver, los trabajos prácticos hasta acá están bastante bien, che. Se nota que han leído y se han preocupado bastante en hacer las cosas. Hay algunos trabajos prácticos que están realmente excelentes. Bueno, parece que ya no hay más consulta. Bueno, chicos, ¿qué dice? ¿Qué nos tomaría en el parcial? Ay, qué pícara, ¿querés que te dé las preguntas? No, eso es sorpresa. Dice Agustina, ¿qué nos tomaría en el parcial domiciliario? Sorpresa, Agustina, sorpresa. Ya te vas a enterar cuando llegue el momento. Dice, en el quinto TP podrían enviar algunas consignas que sea para encontrar las variables. No, en el trabajo 4 ya tienen las variables. Tienen para ver variables. En el 5 te van a cansar de reconocer variables. Dice Facundo, profesor, en la parte de marco teórico, en antecedente, esto se coloca a continuación del marco teórico o a pie de página.
Bueno, las citas ustedes eligen cuál es la que quieren hacer, ¿no? Si quieren hacer todo anglosajona, lo pueden hacer. Si quieren hacer todo francesa, lo pueden hacer. ¿No? Muy bien. Bueno, ¿estamos? Nuestra clase número 5 la vamos a hacer después del 26, después que presenten el trabajo práctico número 4. Ya nos vamos a poner de acuerdo con Noelia para que le digamos qué día va a ser. ¿Le queda bien este horario o prefieren a la mañana? Yo creo que este horario está bien, ¿no? Para seguir con este horario de 18 a 20, o de 16 a 18, si ustedes quieren, no sé. Para que puedan entrar la mayoría. A la noche es re difícil, ¿no? Se subió un archivo que dice norma APA, exactamente. Esas normas APA son para que ustedes consulten cómo se citan los distintos artículos cuando llegue el momento de armar el marco teórico para el trabajo final. Ahí van a ver en la norma APA cómo se cita un artículo de revista científica, cómo se cita un libro, cómo se cita una página de internet, etcétera, etcétera. En la mañana se duerme ya, y Diego, tu señora te tiene corriendo, ¿no? Te hace limpiar la casa. Bueno, a la tarde. Este horario me parece más accesible. Muy bien. Perfecto. Este horario es mejor, el dossier, muy bien. Las hipótesis salen las variables y salen las cualitativas y cuantitativas. Exactamente, de ahí van a salir las cualitativas y las cuantitativas, depende de cómo lo formulé. El Diego está contento. Sí, está bien, dice, no sé qué dicen los demás sobre el horario. Bueno, quedamos en este horario, no el día de 18 a 20, entonces, ¿o querés que lo bajemos un poquito más? Subieron las normas, pero es el dossier. No sé cómo es eso. El archivo es de la norma APA. El dossier es otra cosa, ¿no? No confundan. Bueno. Eso, fíjate, no es día de la cuestión de las normas APA, dice que se confunde con el dossier. Dice el nombre a APA, pero cuando entramos el dossier. Bueno, eso ya lo va a corregir Noelia. Bueno, ahora lo arreglamos esa confusión, no se preocupe. Lean, chicos, fundamentalmente, el único consejo que les puedo dar, lean porque ya estamos más cerca del... El próximo encuentro, Gisela, va a ser después del 26, después que se presente el trabajo práctico número 4, que tiene de vencimiento el 26, es decir, que puede ser fines de la semana que viene o la siguiente. Ya me voy a poner de acuerdo con Noelia y le vamos a mandar la fecha. Por ahora, preocúpense de acá hasta el lunes, encerrar el trabajo práctico número 4 y mandarlo al correo que figura en el aula virtual. No se confundan de correo, tienen que enviarlo al correo que está en el aula virtual. Vuelvo a decirlo. Bueno, ¿listo? Perfecto. Bueno, chicos, éxitos. Sigamos trabajando, sigamos cuidándonos. Sigamos en casa, que la situación está bastante compleja. Esperemos que esto se vaya solucionando, que podamos, aunque sea en forma virtual, tener éxito en nuestro cursado. No es lo ideal, pero bueno, es lo que nos tocó en suerte. Así que quedamos a la próxima clase, ya nos vamos a contactar con ustedes.
Bien, nos estamos viendo.